Llegamos el día de hoy al tercer evangelio en el orden canónico, que es el evangelio según San Lucas. Y como siempre vamos a considerar básicamente lo mismo sobre Lucas que hemos contemplado sobre Mateo y Marcos: autor, origen, fecha, propósito, estructura y características especiales. Y luego en la segunda hora hablar de ciertos asuntos hermenéuticos de interpretación. Bien, el autor Lucas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Pero ¿por qué Lucas? O sea, pongo esto porque se me hace que los argumentos a favor de Lucas están bastante bien fundamentados y tenemos quizás hasta más seguridad en cuanto a la identidad que en el caso hasta de Mateo o de Marcos, aunque se me hacen también los argumentos bastante bien fundados. Ustedes ya han leído, pero quiero revisar aquí la evidencia a favor del doctor Lucas. La evidencia externa es unánime, no hay ninguna voz en contra. Estas fuentes, Canon, Muratori, Prólogo, Antimarcionita, Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano, todos dicen que Lucas. El más antiguo de estos testigos es la segunda mitad del segundo siglo, entonces no son tan tempranos, entonces no tenemos un testimonio muy temprano, pero es unánime. Y todos consideraron también, y este argumento es de gran importancia, todos consideraron que él mismo escribió el Evangelio y Hechos. Y si es así, él es el autor más prolífico en cuanto a contenido o cantidad, digamos, de páginas del Nuevo Testamento. Obviamente Pablo escribió más obras, pero Lucas abarca más espacio en el Nuevo Testamento. Y el Evangelio según Lucas es el libro más grande del Nuevo Testamento. La evidencia interna se basa en esta autoría en común entre Lucas y Hechos. Y luego la sección es un poco como un proceso de detective, porque se basan en las secciones nosotros, en Hechos, porque pueden ver ahí que vacila entre tercera persona plural, hablando de ellos, y primera persona de plural, nosotros. Entonces nosotros, pues ¿quiénes son nosotros? Y luego tratan de deducir quiénes estaban con Pablo en esas ocasiones, comparando cartas de Pablo con el libro de los Hechos. Y es un proceso bastante interesante para ir eliminando posibilidades, y es un proceso de eliminación que Harrison explica en las páginas 191 192, y pueden seguir el hilo allá. Además, hay evidencia interna en cuanto al estilo. No sabemos mucho acerca de Lucas, pero lo poco que sabemos es que suponemos que era un gentil, un no judío, y esto es interesante que un gentil haya escrito tanto en el Nuevo Testamento, es significativo, y un médico. Y sabemos estos dos detalles de Colosenses, porque Pablo menciona saludos de los de la circuncisión, y luego menciona otros, y Lucas está entre los otros, y menciona a mi querido médico Lucas. Por lo tanto, era una persona preparada. Y esto concuerda con el estilo del libro del Evangelio según Lucas. Entonces, pues, en cuanto al autor, yo creo que no cabe gran duda aquí en cuanto a Lucas. Origen, diferente, como en Marcos había muchas pistas que apuntaban hacia Roma. Aquí realmente no tenemos grandes pistas, evidencia para decidir de dónde salió. Entonces es imposible decir. Lo más que se puede decir es que fue escrito para una audiencia gentil. Entonces tenemos en Mateo una audiencia judía, en Marcos una audiencia romana, y aquí más ampliamente una audiencia gentil. Entonces un gentil escribiendo para gentiles. Fecha, y otra vez fecha tiene que ver con tus presuposiciones, y hemos visto esto con Mateo y con Marcos.
Entonces, muchos fijan la fecha entre 75 y 85. Sin embargo, tenemos aquí otra vez el problema de las presuposiciones de los investigadores y encontramos que sus argumentos no son tan fuertes. Algunos se basan en las diferencias entre Mateo y Marcos por un lado y Lucas por el otro lado con la cuestión de la abominación desoladora. Porque en Mateo, Marcos y Lucas tenemos el discurso sobre escatología, el discurso sobre la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos. Y Marcos, más o menos igual que Mateo, dice: pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, luego como parentéticamente, el que lee entienda. Y luego da instrucciones: huyan a las montañas porque la destrucción está cerca. Lucas dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es muy diferente en un sentido, porque Marcos habla usando terminología del Antiguo Testamento. Y a pesar de estar escribiendo para los romanos, Marcos muchas veces suponía algún contacto con la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces aquí dice, la abominación desoladora, que el que lee entienda. Y menciona Daniel, podrían regresar con Daniel. Lucas describe cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y es lo que pasó en el año 70. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento es que Lucas estaba describiendo, por supuesto, después de 70, porque él incluyó este detalle. Entonces, la idea es que él ya vio el cumplimiento, que es lo que pasó. Ejércitos bajo el general Tito llegaron y sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y por lo tanto tenía que haber escrito después. Otra vez aquí encontramos la supuesta imposibilidad de la predicción, de la profecía de predicción. Entonces esta es una presuposición de los investigadores, no es nada que realmente sea necesario. Y sin embargo, este argumento es una espada de dos filos. Porque si leemos Lucas y su discurso, el discurso de Jesús sobre caída de Jerusalén y los fines del mundo, no tiene muchos detalles. Este es un detalle, pero sin embargo todavía es un discurso más o menos vago. Entonces, como digo, corta en las dos direcciones. Entonces, si escribió después del hecho, ¿por qué no incluyó más detalles? O sea, entonces su argumento realmente podría argumentarse en cualquiera de las direcciones diciendo que por este detalle tuvo que ser después. O podríamos decir, por la falta de detalles, porque alguien después del evento habría tenido muchos detalles para incluir, pero no lo hizo. Entonces podríamos decir, no es un argumento a favor de haber escrito antes de la caída de Jerusalén. También se basa en la dependencia de Lucas sobre Marcos. Y esta es la cuestión del problema sinóptico. Y la mayoría acepta alguna dependencia. No sabemos qué tan fuerte, pero algunos dicen que no. Pues si Lucas dependió de Marcos, Marcos obviamente escribió antes. Y los que niegan la posibilidad de predicción dicen que Marcos escribió en 68, 69, justo antes de la caída de Jerusalén. Por lo tanto, Lucas tiene que ser después. También Lucas menciona muchos intentos. En el primer versículo, él dice, muchos han intentado escribir una historia de Jesús. Entonces, el argumento es que tiene que haber pasado bastante tiempo para que muchos tuvieran tiempo para escribir. Y el otro argumento es que Mateo y Lucas escribieron más o menos al mismo tiempo, y ellos fechan a Mateo
como en pues 70, 80 o después, entonces dicen que Lucas también. Ahora, ¿qué pensamos de estos argumentos? Que ninguno es muy fuerte. Aunque haya dependido Lucas de Marcos, no es necesario postular un largo tiempo entre el escrito de Marcos y de Lucas. ¿Por qué? Eran por lo menos compañeros, quizás amigos, convivieron personalmente ellos. Entonces, pues, realmente no tenemos que postular un lapso muy largo. O sea, podrían haber estado escribiendo más o menos contemporáneamente. Tampoco es necesario postular un lapso largo de tiempo para justificar los muchos intentos, porque estamos hablando de los 60s, y si Cristo murió en los 30s, de todos modos, 30 años ya es más que suficiente tiempo para que muchos escribieran sus relatos de la historia de Jesús. Y la idea de que Mateo y Lucas tenían que haber escrito al mismo tiempo, pues realmente es una suposición. O sea, no hay realmente necesidad de esto. Por lo tanto, estos argumentos, ninguno es muy fuerte. Cuando estudien sobre hechos, van a encontrar otro argumento. Cuando estudien en otro curso la fecha de hechos, y esto es un proceso más científico que presuposicional, porque lo que hacen con hechos es que tratan de fijar fechas donde Pablo estuvo en diferentes lados y luego ¡pum!, corta cuando llega a Roma, y suponen que se escribió el libro pues justo después porque no incluye más detalles de la carrera de Pablo. Y si hacemos este proceso, encontramos que Hechos probablemente fue escrito en 63. Y si Hechos, el segundo tratado, fue escrito en 63, pues el primer tratado, que es Lucas, fue escrito antes. Entonces se me hace que este argumento es más fuerte. Y si es cierto, esto pondría a Marcos aún más temprano, quizás en los 50s. Entonces son diferentes lineamientos de argumento, pero se me hace esto como más sólido. Bien. Propósito. Cuando un autor anuncia su propósito, estamos en tierra firme, ¿no? Más firme que las postulaciones de los sabios investigadores 2 milenios después. O sea, no descartamos esas ideas de los investigadores, pero tenemos que basarnos en lo que el autor mismo dice. Y lo bueno es que Lucas tiene una declaración más o menos tan precisa como el de Juan. Vamos a ver que Juan declara su propósito. Aquí también Lucas. Y aquí tenemos el único libro en el Nuevo Testamento que tiene una introducción formal, usando griego muy elevado. Y si estás leyendo en Lucas en griego, estos primeros versículos son entre los más difíciles de leer, porque él está usando un estilo literario, utilizando un tipo de género griego para una introducción. Otra cosa que no está aquí, pero Lucas es muy hábil, porque empieza en un estilo griego elevado. Y luego cuenta del nacimiento de Jesús, y es un estilo con hebraísmos, porque está hablando de Simeón, y está hablando de María y Zacarías, y el tono es muy hebreo. Y luego el resto del libro es como del estilo de historiador griego, o sea, más popular, o sea, todavía muy buen griego, pero pues más popular. Entonces vemos que es muy hábil él puede agarrar de diferentes géneros y combinarlos en un solo libro. Nombra al destinatario su excelencia Teófilo, o excelentísimo Teófilo, porque es en comparativo ahí. Y aparentemente es de una persona de un alto rango social. Y él habla de sí mismo, y él no se identifica con testigos oculares, porque él menciona a los testigos oculares. Entonces él está como distinguiéndose, el autor, de los testigos oculares.
al mismo tiempo, como ya mencioné, se identifica como una persona culta. Entonces, esto concuerda con Lucas, pues un gentil de donde no sabemos exactamente, pero probablemente no de Jerusalén, de Judea, entonces no fue testigo ocular, pero una persona preparada académicamente. Y aquí anuncia su propósito y anuncia su método. Él menciona los otros intentos, muchos intentos, y no los critica, pero implícitamente está diciendo, para mis propósitos no son suficientes. Estos intentos no son adecuados para lo que quiero lograr. Y luego anuncia que su propósito fue escribir un relato ordenado de lo que había pasado desde el principio. Desde el principio. Entonces, ordenado desde el principio. Y su método fue investigación histórica de las fuentes. No nos dice cuáles hayan sido sus fuentes. Obviamente dependió de los muchos intentos, pues muchos creen que dependió también de Marcos, pues luego han inventado pues el documento Q y han pues tratado de ser más específicos en cuanto a sus fuentes. No identifica, pero podemos imaginar a Lucas ahí compilando, comparando como un buen historiador, buscando llegar al grano, llegar a la historia más exacta. Aquí dice ordenado. Normalmente ordenado, o sea, esta palabra que utiliza, tiene que ver con cronológico. No necesariamente. Hay otros ejemplos de otro uso, simplemente en algún orden, no al azar. Y si vemos la estructura de Lucas, cosa que vamos a ver, no es, sobre todo hay una sección en medio que parece no ser cronológica. Entonces, no debemos necesariamente suponer que él quería escribir en orden cronológico y luego fracasó en su intento. No, o sea, está diciendo que este es un trato con un buen orden. Y mucho es cronológico, pero no todo. Bien. Entonces podemos concluir que su propósito fue escribir una historia ordenada de la carrera de Jesús para promover la fe cristiana entre los gentiles. En otras palabras, escribió una historia evangelística, pero esto no es decir mucho, porque es lo que todos los 4 evangelistas hicieron. Sin embargo, cuando hablamos de Lucas, debemos decir, en otras palabras, escribió una historia evangelística, igual que los otros evangelistas, porque el énfasis aquí es en un tratado histórico. Su estilo más histórico que de proclamación. Marcos está siempre como retándote, es más como sermónico Marcos, y en su tono, en su estilo. Lucas, no, su estilo, o sea, él está presentando la historia y como dejando que tú tomes la información y que tú hagas tu decisión informada. Exactamente lo que él quiso que Teófilo hiciera. Es lo que dice, para que usted, su excelencia, que usted pueda saber las cosas con certeza. Es lo que quiere, que nosotros tengamos los hechos, los eventos, las enseñanzas con certeza, para que podamos hacer nuestra decisión informada. Entonces, sí, adelante. Me voy un poquito atrás. ¿Tú qué opinas de que algunos piensan que Teófilo era como un personaje simbólico? Sí, es posible, porque Teófilo pues significa amante de Dios, el que ama a Dios. Podría ser, me inclino hacia una persona, un individuo, porque por el título. El título era un título que podría haber inventado eso también como para personalizar a los que amen a Dios. Pero al usar un título es como decir licenciado Teófilo. O sea, si yo dijera licenciado Teófilo, ustedes pensarían en pues una persona, no pensarían en algo personificado. Entonces yo inclino hacia la idea de que era una persona. Aunque
no importa mucho en la interpretación, porque aunque haya sido una técnica como generalizada, es lo mismo, está escribiendo para una audiencia gentil, probablemente una audiencia gentil más o menos culta con algún nivel de educación para que pudiera decidir sabiendo los hechos. O sea, obviamente no está escribiendo solamente a Teófilo, está escribiendo, si Teófilo fue un individuo, está escribiendo a Teófilo y gente como Teófilo. Entonces realmente no afecta mucho, pero como digo, por el título me inclino hacia la idea de que era una persona. Buena pregunta. Bien, estructura. En general sigue la estructura sinóptica atribuida a Marcos. ¿Y cuál es la estructura sinóptica? Introducción, Galilea, de Galilea a Jerusalén, Jerusalén y pasión y resurrección. Esta es la estructura básica de Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, cada uno tiene sus variantes que introducen en este bosquejo general. Algunos elementos distintos. Él quería escribir una historia ordenada ¿desde cuándo? Desde el principio, dice. Y para él el principio fue no solo Juan el Bautista, sino la prehistoria de Juan el Bautista, porque Marcos empieza con Juan el Bautista predicando, pero Lucas dice no, quiero llegar más atrás a la prehistoria de Juan el Bautista y decir de dónde vino él. Entonces empieza con Juan y luego un detallado relato del nacimiento de Jesús. Entonces mucho énfasis. Entonces esta parte es mucho más amplio, claro, que en Marcos, pero también más amplio que en Mateo. Y luego es el único que incluyó un incidente durante la niñez o la juventud de Jesús cuando tenía los 12 años en Jerusalén. Y también, igual que Mateo, pero utilizando otro método, otra estructura, enfatizó la prehistoria de Jesús. Y así no solamente empezó con la prehistoria de Juan el Bautista, sino empezó desde Adán, porque en su genealogía podemos comparar, y hay puntos de diferencia entre las genealogías y es un estudio en sí, comparar las genealogías de Mateo y Lucas. Sin embargo, Mateo empieza con ¿quién? A la inversa, ¿no? Sí, pero empieza con, sí, pero hasta Abraham. Porque él está escribiendo a ¿quiénes? Pues a los judíos, ¿no? Y Lucas llega ¿hasta dónde? ¿Hasta quién? Hasta Adán. Adán, exacto. Entonces, si hablas del principio, pues Lucas está empezando desde el principio, exacto. Entonces, hijo de Adán, y luego dice, hijo de Dios. Entonces, él está llegando hasta la creación, de acuerdo a su propósito. Incluyó una sección que ya mencioné, aparentemente no muy cronológica, ni muy exacta en cuanto a la geografía. Sucesos entre Galilea y Jerusalén. Y aquí en esta gran sección, a finales del 9 hasta 18, es una sección un poco no quiero decir sin estructura, pero con muchos eventos y enseñanzas que son únicos en Lucas, o sea, solamente aparecen en Lucas, y no es aparente dónde y cuándo pasaron estas cosas. Pero parece que Lucas tenía información que él quería incluir, pero a lo mejor no tenía todos los detalles de cuándo pasó, pero lo incluyó en esta sección como en medio de Galilea, que es muy definida, esa sección, y Jerusalén, que es muy definida. Entonces hay una sección ahí de todo lo demás que quiero compartirles, aquí está. Todo lo demás que quiero que sepan acerca de lo que enseñó e hizo, pues aquí está en esta sección.
y también incluyó narrativas ubicadas alrededor de Jerusalén después de la resurrección, sin mencionar las apariencias en Galilea. En Mateo y Marcos las apariencias están en Galilea, sin mencionar mucho de Jerusalén, pero aquí en Lucas él incluye otros detalles sin incluir. Entonces su relato sobre la resurrección es bastante diferente. Obviamente no contradice, o sea, él cuenta la parte de Judea y los otros cuentan la parte de Galilea. Bien. Algunas características especiales. Harrison, en 199 a 202, menciona 19 características especiales. Y una de las, en una sección, él tiene una característica que abarca 13 énfasis más. Entonces él tiene una gran lista de cuestiones que son características de Lucas. Vamos a ver. Pues habla del Espíritu Santo, énfasis en el templo, frecuentes referencias a ángeles, ciertos elementos en la pasión que solamente en Lucas. También enfatiza la misión redentora de Jesús, atención a Jerusalén. También algo que es muy importante para Lucas es la cuestión de la historia, y aquí dice historia secular, pero la historia mundial. Él trata de conectar la historia de Jesús con lo que estaba pasando en el mundo actual. Y esto es diferente, porque Marcos y Mateo es casi como la historia de Jesús cayera del cielo y no interactuaba tanto con lo que estaba pasando en el mundo. Pero Lucas sí, un gentil culto, pues tratando de decir, esto no pasó en aislamiento, esto pasó dentro del mundo real en el cual vivimos. Pues nacimiento, infancia, y pueden ir leyendo ahí, o sea, muchos énfasis aquí que vale la pena repasar. Y luego en el 14, la característica 14, él menciona 13 más. Oración, alegría, alabanza, paz, perdón, llanto, amor, amistad, sabiduría, entendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas aquí que se destacan en Lucas y casi demasiadas cosas que son únicas o no únicas, pero son muy prominentes en Lucas, y vale la pena revisar esa lista. Vamos a enfocarnos en algunas de estas y quizás algunas que no están enfatizadas aquí, y aquí me refiero a Donald Guthrie y su introducción. Universalismo. El Evangelio es para todos, para el mundo, para el universo. Los ángeles llegan y anuncian paz sobre la tierra, no solamente paz para el pueblo de Dios, para los judíos, paz sobre la tierra entre los hombres que son del agrado de Dios. Simeón, ahí esperando ver al Mesías antes de que muera, Simeón, y él predicó que Jesús sería ¿qué? Luz para los gentiles, y aquí es un tema del Antiguo Testamento que pues Lucas está enfatizando, incluyendo este cántico de Simeón. Lucas también incluyó una cita más extendida de Isaías sobre el ministerio de Juan, y todos incluyen una cita para ubicar a Juan proféticamente, pero él extiende la cita para incluir otra frase: toda carne verá la salvación de Dios. Los samaritanos recibieron misericordia. Pues aquí es algo fuerte en Lucas, por lo menos en 3 diferentes incidentes. Jesús usó 2 ilustraciones del Antiguo Testamento que enfatizaron misericordia a los gentiles. ¿Se acuerda? Ahí en Nazaret provocó a sus compatriotas porque él mencionó a Naamán y también la viuda de ¿cómo se llama su pueblo? Sí, entonces ahí Jesús
diciendo que pues había muchas viudas, pero Elías fue con la extranjera, ¿no? Y Naamán también, o sea, era un funcionario gentil de otro pueblo de Siria. También en la parábola del gran banquete, ¿se acuerdan? El rey tiene banquete para su hijo, y la gente dice, no, pues... va por todos. Claro, o sea, no quieren, y él los manda a los siervos a buscar y a traer gente. En Lucas hay dos intentos, hay un intento extra de llenar el banquete. En Mateo, pues manda a los caminos, y luego regresan. Y en Lucas les manda otra vez que vaya a las veredas, que vaya más allá y que traiga, porque su banquete va a estar lleno, repleto. Pues aquí es un detalle interesante, que los manda otra vez más lejos para traer gente. Igual que en Mateo, la gran comisión es de ir a todas las naciones. Entonces esto no es diferente, pero así empieza y concluye con la misma idea. Luz para las naciones. Universalismo muy fuerte en Lucas. Otro enfoque en la gente, muy detallista en general, pero muy enfocado no solamente en detalles impersonales, sino en gente, en personas. Sus parábolas se enfocan en personas, mientras que las de Mateo se enfocan en el reino. Entonces, parábolas en Lucas son acerca de personas, por lo general. En Mateo, acerca del reino, parábolas del reino. Incluyó retratos personales de Zacarías, Elizabeth, María, Marta y María, hermanas, Zaqueo, Cleofás y otros. O sea, después de leer Lucas dices, yo conozco a Zacarías, yo puedo ponerme un poco en sus huaraches y sentir un poco de lo que él sintió. Hay desarrollo del carácter de estas personas. Enfatizó el amor de Jesús por los marginados. La mujer inmoral, Zaqueo, el publicano despreciado, el ladrón crucificado, los samaritanos que ya mencionamos, el hijo pródigo, pues una parábola, y también el publicano, otra parábola, pero aquí escoge mostrar misericordia a los marginados, o en sus parábolas y sus enseñanzas agarra ejemplos de los marginados para enfatizar este punto. Y esto concuerda con su universalismo. También las mujeres. Lucas incluyó a 13 mujeres no mencionadas en los otros evangelios, 13, algunas de las cuales son muy prominentes en las narrativas del nacimiento, de la crucifixión y de la resurrección. Entonces aquí está ubicando a las mujeres en los puntos cruciales de la carrera de Jesús, entonces, elevando mucho el papel de la mujer. Enfatizó también la niñez de Juan y Jesús, incluyó, y aquí énfasis en los pequeños, incluyó 3 incidentes con hijos únicos, o sea, tres ocasiones cuando hay una situación de un hijo único. Describió como infantes los que fueron llevados a Jesús. Mateo y Marcos dicen que eran niños, pero aclara Lucas con más precisión que eran infantes que los papás llevaron con Jesús. Entonces hay mucho interés en los pequeños, en los infantes, los bebés hasta. Incluyó incidentes también y parábolas de interacción social. Parece que él quería que sintiéramos el elemento social, la interacción entre la gente. Cenas, fiestas, visitas a medianoche. O sea, estoy hablando de cosas que pasaron y también parábolas. La parábola de las visitas a medianoche. O sea, parábolas hogareñas. La moneda perdida, pues una parábola hogareña. El mesón para el herido en la parábola del buen samaritano. Entonces nos encontramos en casas, nos encontramos en fiestas, nos encontramos con la gente sintiendo su interacción. También enfoque en el dinero.
más que ningún otro evangelio. Parábolas acerca de dos deudores, el rico insensato, el que edifica la torre, la moneda perdida, el mayordomo injusto, el rico y Lázaro, parábola de los talentos. Todo esto tiene que ver con el dinero. Y luego también hay cosas que vamos a hablar en la segunda hora, pero mucho énfasis en los pobres y los ricos. Los pobres reciben misericordia, los ricos reciben maldición. Y hay instrucciones para dar a los pobres e invitarlos a comer. Los fariseos eran condenados como amantes del dinero. O sea, en otros evangelios habla de su hipocresía aquí, pero aquí hablan de eso, eran avaros, amantes del dinero. En Nazaret, Jesús proclamó buenas noticias para los pobres específicamente. Juan el Bautista, tenemos algo de su predicación, advirtió contra cobrar de más a los publicanos, la extorsión y el descontentamiento con el salario en el caso de los soldados. Pues mucho énfasis en el dinero. La oración, las 9 oraciones de Jesús en Lucas, 7 de las cuales están solamente en Lucas. Entonces solamente 2 están en otros evangelios. 2 parábolas acerca de la oración, una noche entera de oración, la parábola de las oraciones del fariseo y del publicano, la exhortación a orar en Getsemaní. En otros evangelios Jesús dice, como en Mateo, dice, espérense aquí y yo voy a orar. Pero en Lucas dice, esperen aquí y oren ustedes. Y luego les reclaman, no podrían, pues, y luego se duermen y hay ese reclamo, no podrían velar con él, o sea, durante un poquito de tiempo. La oración por sus enemigos desde la cruz, también en Lucas. Padre, perdónalos, solamente en Lucas. El Espíritu Santo. Jesús estuvo lleno del Espíritu en el desierto. Inició su ministerio, dice claramente, en el poder del Espíritu. Se regocijó en el Espíritu. Y los discípulos debían esperar la venida del Espíritu. Entonces, muy espiritual con mayúscula. Mucho énfasis en el Espíritu Santo. El gozo. Muchas referencias al gozo y al regocijo. Hablar de saltar por gozo, risa, festejo. 3 parábolas que enfatizan gozo después de recuperar lo perdido. Hay más gozo en el cielo, etc. El gozo de Zaqueo. El Evangelio de Lucas empieza con gozo y termina con gozo. Si lean el último renglón, empezamos con el gozo del anuncio de Juan y luego de Jesús, y María se regocija con su Magnificat, su cántico, y luego termina después de la ascensión, cosa que no había mencionado, pero es otro énfasis de Lucas que no está en Mateo ni Marcos, la cuestión de la ascensión. ¿Y qué pasó después de la ascensión? Regresan a casa gozando. A ver, ¿dónde está? Alabando y bendiciendo a Dios. Exacto. Así termina el Evangelio, alabando y bendiciendo a Dios. Y estaban todos los días en el templo alabando a Dios. Entonces aquí empieza y termina así. Se registran cánticos que no se registran en ningún otro lado. De María, de Zacarías, de los ángeles, de Simeón. Entonces empieza con jubileo, empieza con gozo, empieza con regocijo. Todos ahí cantando o por lo menos declamando poéticamente a favor del evento de la llegada de Cristo. Muy bien, estas son algunas características. Vamos a regresar en segunda hora para analizar un poco más unos principios de interpretación en Lucas.